átomo al cosmos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Exploradores del átomo al cosmos, programa del canal 24 horas donde, por supuesto, todas las semanas vamos comentándoles y contándoles cómo se vive la ciencia en nuestro país, en las distintas especialidades y, por supuesto, también cuáles son las aplicaciones en la vida diaria que la hacen tan importante la investigación aquí en Chile. Vamos entonces con un nuevo capítulo de Exploradores y le contamos que hoy conversaremos con Marcelo Olivares. Él es investigador del Instituto Milenio Sistemas Complejos de Ingeniería, ISI, y también académico del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, con quien vamos a comentar justamente cuál es el trabajo de ISI y justamente otros temas. Vamos a revisar sofisticadas herramientas de ingeniería desarrolladas junto al Cuerpo de Bomberos de Santiago que logran disminuir considerablemente los tiempos de viaje del primer coche bomba, convirtiendo así a este grupo de bomberos en el primer servicio en llegar a una emergencia. Una de las aplicaciones entonces desde la ingeniería y que logran salvar vidas. Además, conoceremos las innovadoras aplicaciones desarrolladas por jóvenes chilenos apoyadas por el Instituto en las áreas de servicio al cliente, transporte y también salud. Encontrar patrones e información valiosa en los datos es el motor que mueve a investigadores de distintas generaciones para así crear herramientas de alto impacto, capaces de detectar, por ejemplo, fraudes y predecir accidentes automovilísticos. Eso y mucho más en este nuevo capítulo de Exploradores del átomo al cosmos. Bien, ya estamos con Marcelo Olivares, investigador del Instituto Milenio Sistemas Complejos de Ingeniería, ISI. Marcelo, muchas gracias por acompañarnos en Exploradores. ¿Qué tal? Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Es un gusto estar acá. Bien, comenzando la conversación, cuéntanos de qué se trata el ISI y también cómo podemos definir el sistema de ingeniería y complejo de ingeniería que se está desarrollando en el instituto. Bien, es interesante lo que planteas porque la palabra ingeniería es clave. La ingeniería uno siempre la asocia al desarrollo de soluciones para resolver problemas. Claro. Y yo creo que ese es un corazón un poco de nuestro instituto. Ahora, no resolvemos cualquier tipo de problema, resolvemos aquellos problemas que de alguna manera requieren un enfoque sistémico. Y para esto me refiero básicamente a un problema donde hay que asignar recursos que son escasos, hay que asignarlos de manera eficiente y hay que diseñar procesos detrás que permiten que estos recursos se asignen de manera eficiente. Por ejemplo, pienso rápido en lo que son las políticas públicas, donde justamente siempre los recursos son escasos y los modelos matemáticos pueden muchas veces optimizar lo que es la puesta en marcha. Claro, por ejemplo, cómo asignar ciertos recursos para los colegios, cómo hacemos llegar los libros a tiempo a los colegios, cómo planificamos la ubicación de los colegios después de un terremoto. Todos esos son temas que efectivamente investigadores del instituto han trabajado y han tenido impacto en la práctica. Vamos a conocer justamente, Marcelo y los que nos ven en su casa, el trabajo de ISI para conocer más de las investigaciones y aplicaciones desarrolladas en el instituto. En la siguiente nota le mostramos el impacto de un sistema de justamente optimización en la vida y seguridad de una buena parte de la población de la capital. Mire. Un departamento puede quemarse por completo en 4 minutos. En un rescate, los primeros minutos son claves para salvar la vida de una persona. Ante una emergencia, cada segundo cuenta. Los estándares internacionales hablan que la primera unidad al llegar a una emergencia de bomberos debería estar bajo los 4 minutos. Eso para nosotros era un desafío muy importante porque teníamos sobre los 5 minutos. Por ejemplo, si tenemos una emergencia en Andrés Bello, en la mañana, y en ese lugar de Andrés Bello corresponde que vaya la compañía La 3, la que está en Vicuña Maquena con Diagonal Oriente, ese vehículo de emergencia, ese carro bomba, tiene que ir luchando contra la corriente para llegar a la emergencia. Mientras que en ese momento conviene despachar a un cuerpo bombero que está, por ejemplo, en Tobalaba. Y el cuerpo bombero de Santiago se da cuenta de la necesidad de incorporar congestión en sus reglas de despacho y por eso nos contactó a nosotros la Universidad de Chile. Cuando agregamos el modelo Commander que trabajamos con la Universidad de Chile y convertimos esto en algo matemático, absolutamente nos cambió nuestro nivel de exigencia y bajamos de los 4 minutos y hoy día tenemos un modelo que nos permite llegar a emergencias bajo esa norma internacional, es decir, cumplimos con esa norma internacional. Y en eso, en Chile y el Cuerpo Bombero de Santiago, hoy es una de las instituciones que llega más rápido a una emergencia. Entonces, un ahorro de medio minuto puede ser realmente significativo. De hecho, hay un estudio que muestra un crecimiento exponencial
de la probabilidad de muerte por un incendio en función del tiempo de respuesta. Si nos demoramos un minuto más, se aumenta exponencialmente la probabilidad de que haya una fatalidad. Actualmente, todos los despachos del Cuerpo de Bomberos de Santiago se hacen a partir de esta optimización de caminos mínimos, lo que ha disminuido los tiempos de llegada en un 40% de las emergencias. El próximo desafío es integrar información en línea para estimar los tiempos de viaje durante los próximos 10 minutos, para decidir qué vehículo llegará primero a la emergencia con más probabilidad. Este es un problema que la gente puede resolver hace mucho tiempo, pero se demoran 5 minutos en hacerlo. Si esperamos 5 minutos para decidir quién tiene que ir, se nos quema la casa, se nos muere la gente. Entonces, tenemos que ser capaces de resolver eso en una fracción de segundo, instantáneamente. Las matemáticas, los algoritmos que hay que implementar para poder hacer eso de forma instantánea son sofisticados y requieren inversión y requieren entrenamiento y son producto de tener una buena inversión en ciencia básica. Ahí vemos entonces modelos de ingeniería, Marcelo, que pueden salvar la vida y es justamente lo que ha sido uno de los aportes del instituto. Cuéntanos un poco cómo se va desarrollando, por ejemplo, en este caso, lo que es tomar la ingeniería por el bien de la población, finalmente optimizar la llegada de bomberos a una situación de emergencia. Claro, si te fijas, todo parte de un problema. Hay que resolver un problema en donde el tiempo de respuesta es clave y donde hay recursos escasos. Y eso es un poco el planteamiento que tienen gran parte de las investigaciones que se hacen dentro del instituto, en donde está esta motivación de resolver problemas reales. Ahora, para resolver estos problemas reales es difícil, ¿no? Hay muchas variables, es un sistema que tiene demasiadas componentes. Entonces, una de las cosas que hay que partir haciendo es tratar de estructurar un poco el problema para poder abordarlo de una manera sistemática. ¿Cómo se va estructurando? ¿Cuáles son los puntos? Desde la cotidianidad, desde los modelos más concretos, digamos, dejando de lado lo que es los imprevistos, por ejemplo, en este caso, donde evidentemente tienes que estar dentro de la ecuación final. Claro, exactamente. Hay que primero identificar cuáles son los recursos clave. En este caso tenemos los coches bomba, tenemos los bomberos, y luego tenemos que definir cuáles son los tiempos de respuesta que se requieren, porque, ¿cierto? Como mencionaban, demorarse un minuto más, 4 minutos más, puede significar, ¿cierto?, un impacto muy grande. Entonces, por ahí uno se fija los objetivos y luego empieza a plantear el problema en términos de cuáles son las variables de decisión que uno debe controlar. En este caso, por ejemplo, dónde están las ubicaciones de los coches bomba. Y luego, cuando se produce una emergencia en una cierta ubicación en particular, cuál es la ruta que hay que seguir y desde qué ubicación. Entonces, todas estas variables, ¿cierto?, se traducen en un modelo que de alguna manera es complejo de resolver porque tiene, ¿cierto?, demasiadas opciones por diseñar, y es ahí donde entra también una componente de ciencia más básica, en donde hay que definir una metodología que te permita resolver este problema con la rapidez que se requiere en este caso. Claro, me concentro, por ejemplo, en lo que uno conoce desde afuera como la matemática pura, desde la ecuación y el modelo que debe ser perfecto. Aquí evidentemente estamos tomando casos de la cotidianidad, lo decía yo, de la vida diaria, donde otros elementos pueden ir cambiando los parámetros. ¿Cómo se puede ir fijando desde el instituto la mirada al ser tan amplia, digamos, en este punto? Sí, hay una frase que creo que se le atribuye a Einstein, que a mí me gusta mucho, que es todo debe hacerse de la forma más simple posible, pero no más simple que eso. Y un poco de eso se trata abordar este tipo de problemas. Es decir, bueno, tengo que encontrar cuáles son las variables clave, cuáles son las cosas que tienen un efecto de primer orden en definir, ¿cierto?, los tiempos de respuesta en este caso. Y luego, en base a eso, empezar a planificar. Pero tampoco puedo simplificarlo demasiado, porque si lo simplifico demasiado, finalmente no puedo mejorar la eficiencia del sistema. Entonces, un poco, eso es lo que hace que estos sistemas sean complejos. En parte, ¿cierto?, tomar un problema que es muy poco estructurado, ponerle una cierta estructura y luego, ¿cierto?, poder resolverlo. Partimos conversando un poco sobre eso, Marcelo, que ustedes parten desde la investigación de la persona común y corriente. Y aquí, por ejemplo, yo veía que el instituto, el ICI, tiene distintas áreas de investigación. Geolocalización, por un lado, optimización de lo que son las rutas, también recursos naturales, minería, comportamiento de los consumidores. Es decir, los espectros de investigación son muy amplios, porque finalmente es la persona, el ser humano, el que está en el centro, ¿no?
Efectivamente, y eso lo hace que el sistema sea aún más complejo. Porque una cosa es predecir, ¿cierto?, la trayectoria de un proyectil, claro, pero cuando uno tiene que atacar problemas en donde están personas detrás y personas que toman decisiones, ahora, ¿cierto?, no es solamente ver cómo va a funcionar una máquina, un proyectil, sino que tienes que entender cómo las personas toman decisiones. Aquí el desafío sería predecir lo impredecible, digamos. Bueno, claro, uno siempre tiende a pensar que predecir la conducta humana es muy difícil, y eso pasa acá, y por lo tanto vuelvo a esta idea de que es importante capturar lo esencial. Por ejemplo, cuando uno planifica un sistema de transporte, tiene que definir las rutas, tiene que definir, ¿cierto?, la frecuencia de los buses que operan en cada ruta, pero finalmente es el usuario el que va a decidir qué bus tomar. Entonces eso va a depender también de las tarifas y por lo tanto tienes que incorporar todas estas variables al momento de diseñar un sistema complejo como es, por ejemplo, el sistema de transporte público, que también es una de las áreas donde nuestro instituto ha hecho grandes avances. ¿Cómo se ha ido haciendo paso el instituto en este punto? Ahora han estado en distintas empresas, también en el sector público, justamente tú mencionabas el transporte, teníamos ahí también lo que sucede con bomberos. ¿Cómo se va dando a conocer el trabajo de investigación y por sobre todo entregando las funcionalidades en este caso? Sí, bueno, esto es un proceso, la verdad que es bastante largo. Las investigaciones acá toman tiempo justamente porque parten de un problema, parten de una necesidad y que no es trivial de resolver. Y por lo tanto requiere lo que llevamos nosotros todo el espectro de la ciencia, desde partir de, ¿cierto?, una necesidad, luego encontrar, ¿cierto?, cuáles son las herramientas que necesitamos para poder abordar ese problema. Las herramientas son de tipo muy distintos. Por ejemplo, hay veces que hay que utilizar modelos económicos, otras veces tenemos que recurrir a la psicología, otras veces tenemos que utilizar herramientas de optimización, de ciencias de la computación. La verdad que siempre la base es el problema y luego buscar las herramientas de cómo se pueden abordar esos problemas. Y es por eso que, de alguna manera, nuestro instituto es muy interdisciplinario. Tiene investigadores de distintas áreas que conversan entre sí. Hacemos una pausa. En Exploradores estamos hablando sobre el ICI, predecir lo impredecible. También vamos a estar viendo lo que jóvenes investigadores están entregando a través de la tecnología justamente en este ámbito de la ingeniería que revisamos en el programa. Pausa, ya volvemos, no se vaya. Regresamos a Exploradores, estamos hablando sobre el Instituto Milenio ICI y vamos con otro tema justamente relacionado porque cuando pensamos en innovación, muchas veces se nos viene a la cabeza investigaciones, productos y tecnologías del primer mundo. Sin embargo, con el apoyo del instituto, distintos alumnos e investigadores encuentran la forma de concretar sus buenas ideas en startups exitosas, no solo en nuestro país, sino también en el extranjero. Mire. Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería se ha caracterizado por apoyar las ideas originales, creativas y de alto potencial aplicado de alumnos e investigadores jóvenes. ¿Cómo manejar las colapsadas redes sociales de grandes empresas para atender a los clientes de forma efectiva? Este fue el problema que dio origen a Aderezo, un analizador de redes sociales que desarrolló como producto estrella a PostCenter. El problema que detectamos era que las empresas empezaron a ocupar cada vez más las redes sociales para poder comunicarse con los clientes y las empresas entonces empezaron a tener múltiples cuentas de Facebook, de Twitter, WhatsApp, etc. Entonces PostCenter surge como una herramienta que centraliza todas esas redes sociales, todos esos canales en uno solo y además asigna un ticket para poder trabajar con esos reclamos por Twitter o Facebook como si fuera un call center. Esta herramienta permite hacer un seguimiento a las solicitudes de los usuarios, saber qué opinan de la empresa y sus productos, identificar cómo hacer mejoras y disminuir los costos de la atención al cliente. Otra propuesta de innovación apoyada por el instituto surgió del área de transporte. ¿Cómo mejorar colaborativamente la experiencia de viaje de los usuarios de Transantiago? ¿Cómo pueden los operadores obtener información de una forma simple y rápida sobre el funcionamiento de un recorrido? Estas preguntas dieron origen a la aplicación TransApp. En particular, como te decía, esto surgió a partir de nuestros propios estudiantes y sus experiencias de viajes, que a veces tú experimentas un problema en el sistema de transporte o tú experimentas un buen servicio y tú quieres compartir eso. Tú quieres que el operador sepa que el chofer te trató mal o que el chofer te trató bien. Tú quieres que el regulador sepa que cierto operador está haciendo bien su pega o no. Pero además tú quieres compartir esa información con los demás usuarios.
Si hay algo relevante que está pasando arriba del bus, tú quieres que los usuarios que van a tomar ese bus en el próximo paradero sepan que eso va a pasar, porque así pueden tomar mejores decisiones. El tener acceso a las condiciones del bus en tiempo real mejora la experiencia de viaje de los usuarios, que pueden decidir dejar pasar un bus que se ve completo porque saben que el siguiente viene con asientos disponibles. A través de esta aplicación disponible para Android, se logra cerrar el círculo del conocimiento. Otra startup incubada al alero del instituto es Simply Route, una plataforma de optimización y de inteligencia en logística. Te permite a ti como empresa de transporte o servicio poder optimizar tu flota, reducir un costo logístico en un 30% y poder decirle a tu cliente por fin cuándo va a llegar tu producto. No decir ya entre 9 a.m. y 9 p.m., poder decirle en qué horario y si es que va a llegar o no. La innovación donde está es en la optimización de la ruta. Hay muy pocas empresas que te permiten a ti tomar un algoritmo tan fuerte y poder entregárselo a mucha gente. La gracia de Simple Route es que el algoritmo de optimización está en el puntal de la tecnología y adicionalmente es muy barato de adquirir en el fondo. Nosotros estamos democratizando ese acceso para las medianas, pequeñas empresas para que puedan competir en un mercado que antes no existía. En el área de salud se han desarrollado aplicaciones de alto impacto social, entre las que se destaca Lazarillo. Lazarillo App. Pulsa 2 veces para abrir. Bueno, Lazarillo cambió mi vida de partida, que me permitió poder tener un mejor manejo, una mejor precisión a la hora de encontrar un lugar, a la hora de encontrar un servicio. Y es lo que tenemos hoy en día, que el avance tecnológico, el avance de los creadores ha ido permitiendo que también nosotros podamos subirnos a este carro y podamos usar todas estas cosas a nuestro favor. Lazarillo nació como el proyecto de tesis de un alumno e incluyó en el equipo a un desarrollador con discapacidad visual, que gracias a su propia experiencia han creado una aplicación que se ajusta a las necesidades reales de los usuarios finales y que colaborativamente se retroalimenta de la información que estos entregan sobre la ciudad. Lazarillo entiende la inclusión como integrar a las personas con discapacidad visual a la ciudad. Es decir, la ciudad es de todos la podemos navegar y por lo tanto existía la necesidad de otorgarle a estas personas las herramientas para que fueran capaces de navegarla tal como nosotros la navegamos. El Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería se ha destacado por el apoyo de startups exitosas, que impactan directamente en las experiencias de servicio que entregan diversas organizaciones y en la calidad de vida de sus clientes y usuarios. Veíamos entonces herramientas que cambian la vida y que, Marcelo, de alguna manera también forman parte de un Chile nuevo. Te quería preguntar, Elisi, ¿cómo puede impactar en las políticas públicas desde su investigación, desde lo que tú decías, detectar los problemas y entregar soluciones que siempre son tan bien buscadas? Sí, bueno, como te comentaba antes, hay varias áreas donde nuestro instituto ha contribuido a mejorar las políticas públicas. Una es, por ejemplo, en todo el tema de asignación de recursos a los colegios públicos. Por ejemplo, dónde tenemos que ubicar los colegios, cómo hacemos llegar los libros a los niños, cómo hacemos llegar, no sé, los anteojos a los niños que lo necesitan. Y ha habido toda una serie de investigaciones que ha apoyado en esa dirección y que efectivamente se han utilizado. Yo creo que eso también es un sello de nuestro instituto, que muchas de las soluciones científicas que se desarrollan terminan teniendo impacto en la práctica. También tenemos muchos investigadores que han trabajado en temas de regulación. Por ejemplo, en todo el tema del desarrollo energético, también en temas de regulación de libre competencia. Eso también es otra área donde efectivamente nuestros investigadores han participado activamente. Otra área bien atractiva que veíamos en la nota es la de Smart Cities, este concepto que ya está muy en boga en nuestro país de alguna manera ir sofisticando la experiencia de usuarios del transporte, también la inclusión que generan las herramientas tecnológicas, pero desde un punto de vista del modelo que se va generando, o sea, la génesis. ¿Cómo eso puede impactar en este nuevo Chile que va aplicando estas distintas herramientas? Sí, es bien interesante lo que ha pasado con el tema de Smart Cities. La verdad que los investigadores del instituto tienen una experiencia bastante larga con todo el tema de desarrollo urbano. Hay herramientas hoy día que desarrollaron investigadores del instituto que se utilizan a nivel mundial para la planificación de ciudades. Ahora estas son planificaciones más de largo plazo. Claro. Y lo que estamos viendo hoy día es que la tecnología, Internet de las cosas y todo el tema de geolocalización
te permite capturar información en tiempo real sobre lo que está pasando en una ciudad. Y eso te permite ahora, ¿cierto?, no planificar solamente a largo plazo, sino que tomar decisiones en tiempo real basado en esta información. Por ejemplo, en algunos casos alimentada incluso por los mismos usuarios del sistema. Seguimos conociendo más del instituto y en la siguiente nota los vamos a sorprender con 2 aplicaciones de una ciencia relativamente nueva. El data mining o minería de datos. ¿Qué es? Lo revisamos ahora. Todo evento es capaz de generar datos. Con el desarrollo explosivo de tecnología capaz de captar esta información, surgió una nueva ciencia transversal que nos ha cambiado la vida: la ciencia de los datos. ¿Puede esta nueva ciencia identificar declaraciones fraudulentas de robo de autos o sus accesorios? Esta interrogante motivó al investigador Richard Weber a buscar patrones en las declaraciones del texto libre entregado a las 11 compañías aseguradoras asociadas en la consultora PROCE. Para PROCE fue un problema grande analizar manualmente los siniestros que llegaban. Ahora lo pasan por un sistema, con eso tienen por un lado menos trabajo, entonces es más eficiente, y segundo, el sistema es más efectivo. Encuentra más casos de fraude que antes y además tiene la capacidad de aprender. El sistema puede ajustarse a los patrones que cambian, porque si uno tiene un sistema de protección, por ejemplo contra fraude, el otro, el malo al otro lado, también aprende. Entonces aprende cómo engañar el sistema. Y los modelos que desarrollamos tienen la capacidad de ajustarse automáticamente a cambios en el patrón del adversario. Este sistema desarrollado permite hacer un análisis dinámico, automático, 24 horas durante toda la semana. En el caso de una aseguradora particular, durante el pasado mes de mayo dejó de pagar 60 siniestros fraudulentos. Otros proyectos desarrollados en el instituto buscan potenciar la ciencia de los datos para salvar vidas. ¿Será posible predecir accidentes automovilísticos en autopistas urbanas? ¿Cómo utilizar los pórticos de cobro de las carreteras para que entreguen datos relevantes sobre las condiciones de seguridad de la vía? Nosotros esencialmente lo que hacemos es tomar intervalos de 5 minutos y en esos intervalos de 5 minutos nosotros tenemos la información de todos los vehículos que pasaron a través del pórtico, detallado, desglosado a nivel de VIP, es decir, cada vez que pasa un auto nosotros tenemos la información. Con eso nosotros calculamos ciertas variables, como por ejemplo la velocidad promedio durante esos 5 minutos, densidad de flujo. Una vez que tenemos esa información alimenta nuestro modelo. Es como una especie de juguera. Y a través de un modelo matemático se nos indica si en los 5 minutos siguientes va a ocurrir o no un accidente. La innovación que propone el modelo de Franco Basso consiste en contar con un sistema de alerta temprana que nos advierta de la ocurrencia de un posible accidente en autopista. Es contar con una herramienta, con un input que nos permita generar una mejor gestión de tráfico y con ello entregar una mejor experiencia de viaje a nuestros usuarios, junto con una mayor seguridad en el tránsito por nuestras vías. El prototipo con el que cuenta actualmente el grupo de investigación ha logrado predecir hasta un 80% de los accidentes en tiempo real, en un tramo de la autopista y a ciertos horarios determinados. Estos resultados son de los mejores que se pueden encontrar a nivel mundial. Nosotros podemos eventualmente obtener modelos para predecir accidentes, pero si no hacemos nada, el accidente va a ocurrir. Entonces, la pregunta siguiente, cuando termine esta investigación, es ¿qué hacemos con estos datos? Una vez que predecimos los accidentes, ¿qué hacemos para evitarlos? Y eso es una gran pregunta que queda abierta. Nuevamente vemos cómo los datos y las variables pueden salvar las vidas, Marcelo, y brevemente, antes de terminar, ¿hacia dónde está yendo el ICI? ¿Cuál es el trabajo que se está generando para los próximos años? Bueno, yo creo que un área muy importante tiene que ver con esta idea de aprovechar todos los sensores que hay dentro de la ciudad, dentro de tiendas, dentro de hospitales, de servicios públicos, para efectivamente poder mejorar nuestra calidad de vida. Y eso requiere, ¿cierto?, ser capaz de procesar un gran volumen de información donde entra todo el tema de la ciencia de los datos,
pero como se mencionaba también en el reportaje, ser capaz de utilizar esta información para tomar decisiones. Es decir, cuáles son las acciones que vamos a tomar en base a esta información. Volvemos a lo inicial, identificar el problema, Exacto. encontrar soluciones para el problema, y aquí los datos son vitales en este sentido. Exacto. Y además tener los algoritmos que te permitan procesar esa información, porque ahora la información viene en tiempo real y hay que reaccionar rápido. Y eso también nos requiere de alguna manera volver hacia la ciencia básica para encontrar la metodología que nos permite, ¿cierto?, reaccionar a tiempo en este tipo de problemas. También con el desafío de patrones que van cambiando y modelos que tienen que ir actualizándose de acuerdo a las distintas variables, ¿no? Sí, y vuelvo a recalcar que aquí siempre hay personas detrás. Y por lo tanto, uno cuando introduce cambios en un sistema, las personas luego reaccionan a eso. Y por lo tanto, el sistema tiene que estar continuamente retroalimentándose para que funcione de manera eficiente. Marcelo, muchísimas gracias por acompañarnos y contarnos de Easy en este capítulo de Exploradores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Que estén muy bien y muchas gracias a ustedes por sintonizarnos. Exploradores del átomo al cosmos, aquí por Canal 24 Horas. Todos nuestros contenidos en 24horas.cl y nos veremos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Chao. Exploradores del átomo al cosmos.